Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láser Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 11 de febrero de 2015, la científica iraquí Nisreen El-Hashemite, doctorada en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Londres y miembro de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, fundadora y presidente de la Liga Internacional de Mujeres en la Ciencia, propuso en Naciones Unidas que se declarara un Día Internacional para reconocer el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología. De este modo, a finales de ese año, se aprobó que el 11 de febrero sería el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Los objetivos de esta jornada son varios: fomentar la vocación científica en niñas y visibilizar el trabajo de mujeres científicas y tecnólogas de manera que se rompan estereotipos. Aunque ha tenido solo 6 ediciones, su repercusión es enorme, especialmente en España, país felicitado por la ONU en 2019 por organizar más de 3.000 actos relacionados con la mujer y la ciencia. El objetivo de este día es, por tanto, celebrar los logros de las mujeres, los conocidos y los desconocidos, los recordados y los olvidados, porque todos prepararon el camino para las que hacen ciencia hoy. Y es que, sorprendentemente, cada vez que se piensa en una persona haciendo ciencia, se piensa en un científico hombre. Y no es casualidad. Según datos de la UNESCO, menos de un 30% de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Es más, solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903. En el mismo lapso de tiempo recibieron el galardón 572 hombres. El desequilibrio es abrumador. ¿Cómo se ha ido llegando hasta aquí? ¿Y qué perspectivas podemos augurar? ¿Por qué aún existen las llamadas brechas de género? Para hablar de ello, hoy contamos con 2 mujeres de éxito en sus respectivas carreras. Vamos a hablar con la doctora Ángela Nieto Toledano, doctora en Bioquímica y Biología Molecular y recientemente galardonada con uno de los premios L'Oréal UNESCO a la Mujer y la Ciencia por sus descubrimientos sobre el modo en que las células cambian de identidad en el desarrollo embrionario y pueden dar lugar a enfermedades como el cáncer. Podéis encontrar más información sobre este descubrimiento en las notas del podcast. Y con Zulema Altamirano, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy les damos voz a ellas. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Nieto Toledano, que es doctora en Bioquímica y Biología Molecular y desarrolla su labor en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro mixto del CSIC, y también en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, es académica de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y donde de los 73 académicos que hay actualmente, solo 5 son mujeres, entrando la primera en 2010. Y recientemente, Ángela, en septiembre del 2021, ha sido galardonada con uno de los premios L'Oréal UNESCO a la Mujer y la Ciencia. Doctora Nieto, te has convertido en la segunda española reconocida con el galardón de la L'Oréal UNESCO después de que lo consiguiera Margarita Salas en el año 2000. Supongo que es un gran honor, no solo por la importancia del premio, sino por seguir la estela de alguien como Margarita Salas. Claro, sin ninguna duda, es un honor y es un privilegio. La verdad es que me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, yo creo que estos premios son fundamentales, ¿no? Porque necesitamos todavía dar un poquito más de visibilidad a la ciencia hecha por mujeres, ¿no? A mí me encantaría que no necesitásemos premios exclusivos para mujeres, porque en realidad eso significaría que el papel de la mujer en la ciencia habría llegado al que realmente le corresponde, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy lejos, así que es buenísimo tener estos premios, concretamente el L'Oréal UNESCO, porque tiene muchísima visibilidad, tiene visibilidad mundial, bueno, pues por los organizadores, por las instituciones, ¿no?, que están involucradas y desde luego por las personas que lo han conseguido anteriormente, como comentas, como Margarita Salas, porque realmente aún necesitamos mostrarles a las niñas y a las adolescentes que quieran ser científicas que lo pueden hacer. Hemos visto que en las carreras de ciencias, pues a lo mejor las llamadas STEM, ¿no?, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, todavía siguen siendo estudiadas en su mayoría por chicos. ¿Por qué crees que pasa esto y qué se podría hacer para cambiarlo? Bueno, está bastante estudiado por qué pasa esto y se trata de un reparto de roles realmente muy, muy temprano, prácticamente desde que nacemos, ¿no? Podemos pensar que desde que nacemos ya nos distribuyen en colores, de la misma manera que nos distribuyen en colores, nos distribuyen en profesiones.
Y de hecho esto es muy, muy interesante porque hay un estudio incluso de universidades americanas que fue publicado en Science en 2017 que dice que las niñas a los 6 años ya no se consideran suficientemente inteligentes para hacer carreras STEM, ¿no? Y de hecho siempre se ven menos brillantes que los niños de su edad. Con lo cual, claro, esto está diciendo que estamos repartiendo roles desde muy, muy temprano y obviamente con esto, ¿cómo no vamos a generar pues, bueno, pues estas diferencias desde el inicio? Realmente en las adolescentes españolas no llega al 10% las que están convencidas de que quieren hacer una carrera relacionada con ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Trabajar desde el principio es una cuestión de educación, porque como muy bien dijo la UNESCO, por supuesto sabemos que no hay ninguna razón biológica. Pensad en los juguetes, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de los colores, que ocurre desde el nacimiento, pero pensad en los juguetes. A un niño es muy fácil regalarle un balón, pero de la misma manera que es muy fácil regalarle un ordenador pequeñito. A las niñas generalmente se les regala un carrito de bebé y unas cocinitas, ¿no? Bueno, pues yo creo que donde hay que incidir es ahí, hay que ir a los colegios, hay que contarles a las niñas lo que hacemos, tienen que detectar que hay muchas mujeres que lo están haciendo fantásticamente bien y quizás pues hay una falta de modelos también, ¿no? O sea, no hay mucha visibilidad de los modelos de mujer, ¿no? Y por eso decía al principio que este premio L'Oréal UNESCO para mí ha sido muy importante también por eso, ¿no? Porque creo que se puede dar esa visibilidad independientemente de la persona que lo consiga, pero siendo una mujer se le puede dar visibilidad a carreras científicas realizadas por mujeres, ¿no? Y Ángela, ¿cuál ha sido tu camino? ¿Tú te has encontrado con muchos obstáculos por el hecho de ser mujer? Ya no solo estudiando, sino luego en tu vida laboral. Bueno, yo he tenido mucha suerte porque he tenido tanto una familia como una pareja que me han ayudado siempre. Y el apoyo del entorno es fundamental y me ha permitido crecer y promocionarme. De hecho, en muchas ocasiones me invitan a hablar con científicas jóvenes, no solo en España y de hecho quizás más fuera de España. Y una de las cosas que yo les digo es que, bueno, por supuesto, el entorno familiar desde el inicio es absolutamente fundamental, precisamente para eso que hablábamos del reparto de roles y de la confianza de creernos que podemos hacer las cosas. Pero lo otro importantísimo, importantísimo es la pareja, porque es determinante para que una mujer pueda desarrollarse plenamente, ¿no? y continuar con su carrera científica. Ya lo hemos hablado, ¿no? Esto de que las mujeres somos muy críticas con nosotras mismas. A veces somos nosotras mismas las que no aceptamos retos que los hombres aceptarían sin preguntarse siquiera por sus capacidades, ¿no? Es ahí donde quizás tenemos que incidir más, porque esto es un bias como un poco inconsciente incluso, ¿no? Que son los que son más difíciles de paliar, ¿no? Por supuesto hay que ponerle mucho trabajo y hay que ponerle mucho esfuerzo, pero bueno, pero se puede hacer. Entonces mi mensaje quiero que sea muy positivo, quiero animar con esto a las mujeres jóvenes, a las niñas, a las adolescentes, que no piensen que ellas no valen. Esto es lo que se llama en inglés el dream gap, que no haya más brechas, que hagamos lo que queramos ser, ¿no? Ya bastante tenemos con la brecha salarial, que también existe, ¿no? Que hay que paliar sin ninguna duda. También hay que darles la oportunidad de ocupar puestos de liderazgo, ¿no? Cultivar también en las jóvenes esa habilidad en laboratorios o en empresas. Absolutamente, tenemos que hacerlo porque los números son muy, muy bajos, ¿no? De hecho, la capacidad de liderazgo es una cosa que, si me permitís, tampoco se les enseña muy bien a los niños, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna manera, como ya se les supone el papel de líder, pues tenemos muchos más hombres que mujeres liderando. Pero eso no quiere decir que los hombres lo hagan muy bien. O sea que yo creo que aprender capacidad de liderazgo es una asignatura pendiente para todos, ¿no? Y luego, por ejemplo, Ángela, tu experiencia allí en la academia, el hecho de que seáis tan poquitas mujeres. Bueno, somos muy pocas, sí, efectivamente. Y bueno, lo que tengo que decir es que en la Real Academia de Ciencias ahora mismo es un tema que se discute y que se tiene muy claro. Es algo que se detecta, es obvio, ¿no? Porque somos muy pocas, pero la Real Academia realmente es muy, muy consciente y tiene mucho interés en paliarlo. Veréis que no es tan fácil, porque los puestos de la Real Academia, de las reales academias y de hecho de las academias extranjeras también, son vitalicios, ¿no? Entonces, claro, todo esto llevará muchísimo tiempo, pero es verdad que lo que hay que hacer es bueno, pues buscar mujeres relevantes, que las hay muchísimas, que puedan ya ser académicas.
Entonces, Ángela, ¿apoyas como una de las medidas que hay que continuar haciendo lo que se llama la discriminación positiva? La discriminación positiva es algo que hay que tomar con muchísimo tacto, porque no puede ser de cualquier manera. Lo que pasa es que tenemos muchos bias inconscientes y no pensamos en mujeres, ¿no? Y hay que decir que hay muchísimas mujeres muy valiosas. Lo que pasa es que por nuestra propia educación, cuando pensamos en puestos de liderazgo, hasta incluso algunas mujeres también piensan en hombres solo, ¿no? Entonces, somos nosotras mismas las que tenemos que empezar a pensar en las mujeres que conocemos que pueden hacer un papel maravilloso. Entonces, empezando por ahí ya podríamos ganar bastante. En fin, tenemos que tener actitudes activas, ¿no? Porque si no nos damos cuenta de esto y lo dejamos pasar, pues veremos que no avanzamos, porque, bueno, no estamos avanzando mucho. En las últimas décadas sí que estábamos avanzando, pero es muy evidente que en determinadas profesiones y concretamente pues todo lo que tiene que ver con la tecnología de comunicación, la informática, en fin, ahí hay una brecha tremenda que de hecho se está acrecentando. Y esto es tremendamente peligroso porque el porcentaje de profesiones que tienen que ver con estas disciplinas va a ser altísimo, pero no en el futuro, sino desde ya. Con lo cual estamos en riesgo de tener una sociedad mucho más masculinizada de la que tenemos. Por lo tanto, hay en algunos casos en los que hay que verdaderamente pensar claramente en mujeres que puedan empezar a ocupar puestos. Y eso ya depende no solo de los hombres, sino también de nosotras mismas. Entonces, discriminación positiva. A mí no me gusta la palabra discriminación, ni positiva ni negativa, jamás, pero acciones positivas para que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, eso es puramente cuestión de justicia social. ¿Y no crees que más que las mujeres no crean que pueden hacerlo, es más bien que ponen, como decías antes, no ponen en la balanza el tiempo que van a dedicar o que les va a exigir eso con respecto a la dedicación que a lo mejor puedan tener en su familia, y eso sí lo valoran más ellas? Claro, las razones son múltiples, pero el hecho de que ellas consideren que son ellas las que tienen que ocupar ese tiempo es por el reparto de roles. O sea, las mujeres piensan que no lo van a hacer porque se ponen las cargas correspondientes, bueno, a toda la carga correspondiente a la casa, por ejemplo, a la familia, que es el cuidado no solo de los hijos, sino también de los padres, ¿eh? Que siempre pensamos en las mujeres jóvenes porque claro, es verdad que la época más importante de la profesión en la que uno tiene que forjar su carrera coincide con el periodo de maternidad y eso no se puede cambiar. Esto evidentemente es así. Lo que sí se puede cambiar es la conciliación, lo que sí se puede cambiar es el compromiso de las familias, de la pareja, el compromiso de la sociedad para ayudar a que las mujeres puedan realizar su trabajo de la mejor forma posible, como ellas quieran. Porque, de nuevo, también aquí hay que introducir el componente de libertad individual. Lo que se trata es de que las mujeres tengan derecho a decidir cómo quieren hacer su carrera profesional y que no dependa de que tengan cargas adicionales que les impida progresar. Escuchando a Ángela hemos visto que queda mucho por hacer y que es labor de toda la sociedad conseguir el cambio. Y para lograrlo e impulsar iniciativas que busquen la igualdad entre hombres y mujeres en la tecnología, la innovación y la ciencia, fue creada en 2006 la Unidad de Mujeres y Ciencia. A continuación, escuchamos a su actual presidenta, Zulema Altamirano. A la hora de investigar sobre este tema y sobre tu persona, nos ha gustado mucho cómo planteáis el trabajo de la unidad, porque vuestro lema es medir para avanzar, es decir, necesito saber cuál es exactamente la realidad para, con los datos en la mano, poder desarrollar y aplicar medidas concretas. Fruto de esa medición que hacéis es el informe Científicas en Cifras, que se publica cada 2 años desde el 2015. Medís diferentes aspectos, como alumnas que se matriculan en ciencias, cuántas leen la tesis, comparativas con la Unión Europea. Pero lo primero que nos saltó a la vista es que las gráficas de evolución son planas. Es decir, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, en ciencias de salud en 2015, se había mantenido casi igual hasta la última medición en el curso 2020. Y eso teniendo en cuenta además que hay una ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres del 2007. Es decir, estamos hablando de 7 u 8 años de aplicación legislativa. ¿Qué ocurre entonces? ¿Las medidas implantadas no han sido eficientes, suficientes? En alguna otra entrevista te hemos escuchado esa frase que nos gusta mucho: el talento no tiene género. Con estos datos, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué es el sistema en el que se aplica ese talento el que tiene género? Pues la respuesta es compleja, como no podría ser de otra manera, pero sí que es cierto que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier avance en igualdad es lento y lo que les pasa a las investigadoras no es diferente
sí más polarizado, pero no es diferente a lo que les pasa a las mujeres en cualquier otro ámbito laboral, personal, etcétera. Es decir, que los factores que hay detrás, las dinámicas que hay detrás, que son complejas y que son las que estamos estudiando, ¿no? Los porqués les aplican, ¿no? Y les afectan a ellas de la misma manera que a otros sectores y ámbitos. Yo siempre pongo el ejemplo del índice de igualdad de género, del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Lo pongo quizá en primero o en segundo lugar porque yo he trabajado allí y porque vi la importancia de tener un índice que te mida, de la misma manera que científicas en cifras te va viendo la evolución. Es un índice además muy orientado a políticas públicas y porque además ese índice para que sirva de seguimiento, que sirva de termómetro para ver esos avances. Y si en algo coincide el índice año tras año, es que vamos a paso de caracol, que los avances son muy lentos. Y un dato que muy en línea con lo que tú estás comentando es que se ve un avance en el índice cuando yo me incorporé al equipo entre 2005 y 2013, fue el primer índice que se publicó, se comparaban datos y España tenía un repunte. Ese repunte ha habido ya, sigue progresando, los datos del último índice nos dicen que España ha vuelto a subir un puesto, es decir, cada año sube un puesto, está entre los 6 primeros países con mejores puntuaciones en igualdad real, no en políticas, en igualdad real. Y sin embargo, el repunte entre el 2005 y el 2013 sí que es como más exponencial, ahí hay un salto importante en España. Y lo que hay detrás es una ley orgánica del 2007. Entonces, esa pregunta que me hacéis es la misma que yo me hacía. O sea, ¿cómo puede ser que lleve tantos años llevar a datos reales, a mejoras reales, lo que ya hay una ley? Pues por la misma conclusión, es que los avances en igualdad son muy lentos. Motivos para cambiar las cosas en igualdad, en cualquier ámbito, y ahora me lo llevo al ámbito también de la ciencia, de la investigación y de la innovación, hace falta un efecto sándwich. Hace falta tener políticas valientes, tener leyes. Ahora tenemos una reforma del anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se ha reforzado la igualdad como no podía ser de otra manera. Se ha pasado al articulado, se ha hecho verdaderamente transversal con medidas, con una estrategia dual, con medidas específicas, medidas concretas que vayan a erradicar esas brechas, corregir esas brechas que se han definido y que acompase y acompañe las otras políticas, ¿no? Pero esas políticas, esa ley, tiene que ir acompañada de unos planes, unos programas, unos reales decretos que vayan bajando la ley a la realidad y que vayan cambiando el día a día, porque el día a día no se cambia, tienes un marco normativo que es el que necesitas para empezar a hablar con propiedad, con impulso. Pero eso hay que aterrizarlo. Y hay otro elemento que a mí me parece fundamental y es que hay que atreverse a medir. Medir para avanzar y medir para corregir. Tenemos una ley orgánica del 2007 que sabemos que tiene sus lagunas y que hay aspectos que no han llegado a aterrizarse, no del sector mío, sino de otros ámbitos. En el nuestro se reforzó con esa ley de ciencia que se vuelve a reforzar para ir ajustando más. Pero esa otra etapa del sándwich, la que viene de abajo, es la de la sociedad. La sociedad entendida como comunidad científica, entendida como sociedad en su conjunto, que tiene que saber de qué se habla cuando se habla de las brechas de género que viven las investigadoras, y como personas que aplican las políticas. Está el gobierno, está la parte, ¿no?, de las políticas públicas, y están las administraciones, que son las que tienen que ejecutar esas políticas. Y eso se traduce a que los departamentos de recursos humanos, las inspecciones generales de servicio, los departamentos de prevención de riesgos, cuando vayan viendo cómo se traducen esas iniciativas y acciones, sepan implementarlas con perspectiva de género. Ahora, ¿cómo trabajamos desde la Unidad de Mujeres y Ciencia? Por un lado, el medir para avanzar y por otro, predicando con el ejemplo, traduciendo que las cosas no van a cambiar si no cambiamos la forma de hacer las cosas. Y eso es transformar. Y recuerdo hace poco en uno de los proyectos europeos en los que participa la Unidad de Mujeres y Ciencia, pues venía un compañero de Suecia y decía, el hombre estaba un poco desesperado porque está en el Instituto de las Mujeres allí, y decía, es que llevo 20 años dando vueltas a los datos sin cambiar esos datos, ¿no? Ya un momento ya que la política tiene que ser una política de pasar a la acción, ¿no? Y con medidas valientes y con medidas que den, ¿no? Y que acierten. No vamos a cambiarlo todo, porque si fuera así ya se habría cambiado hace tiempo, pero sí que vayan sumando. ¿Y qué medidas concretas habéis incluido en el anteproyecto de ley de ciencia? Hay dos artículos, uno que es la transversalidad de género y luego ya medidas de igualdad efectiva, donde se abre un abanico y guiamos, es una hoja de ruta, porque tened en cuenta que esta ley no aplica solamente a lo que es el ministerio, el ámbito competencial del Ministerio de Ciencia e Innovación, sino que es para toda España, con la delegación de competencias que hay en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la ciencia, en las comunidades autónomas. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido reforzar aquello lo que consideramos que aplica especialmente al sector público, y ahí, por ejemplo, una de las medidas es la
obligatoriedad de tener planes de igualdad, no solamente para los organismos públicos de investigación, sino para cualquier organismo, cualquier agente del sector de los ámbitos de la ciencia, tecnología y la innovación, del sector público estatal, y además acompañado de un seguimiento anual. Y por otro lado, la otra gran herramienta son los protocolos frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, que no deja de ser una medida que suma a todo aquello que ya por defecto está, ¿no? Y que facilita con perspectiva de género que no se produzca ningún entorno sexista y que cuando se produzca, ¿no? Desde la prevención y detección temprana, y que cuando se produzca cualquier situación se aborde de manera inmediata y por los canales adecuados y con la sensibilidad adecuados. Además, están garantizar, ¿no? La presencia equilibrada, que eso es algo que estaba ya, pero se ha reforzado no solamente que haya presencia equilibrada en las convocatorias, en los procesos de selección y de evaluación, sino que además también en los premios. Otro elemento que también se ha reforzado es la parte que nos toca, ¿no? de la que es la selección y la evaluación, reforzar los mecanismos para eliminar los sesgos de género. Bien, damos varias opciones, ¿no? Bien, acompañando a esos personal evaluador, bien proyectos, porque se integra la dimensión de género, es un elemento que se está evaluando ya, que se incorpora, por ejemplo, en la Agencia Estatal de Investigación, se incorpora esa cuestión ya, pues que sepan, ¿no? Asesorar en cómo se está integrando, o bien si son los procesos de selección, personas expertas que puedan guiar en la eliminación de los sesgos. Reforzar la perspectiva de género en las diferentes agentes, y ahí sí que algunas de las medidas que hay, por ejemplo, es algunas convocatorias específicas para mujeres, acciones positivas. Sabéis que las acciones positivas en el marco de la ley orgánica tienen que estar acotadas en tiempo, tienen que estar justificadas con datos, eso lo tenemos ese gráfico de tijeras. Entonces son medidas que pueden ir definiendo los diferentes agentes en función de quiénes sean, ¿no? Si son organismos públicos de investigación, agencias de financiación, y el ejemplo que tenemos en el marco de las convocatorias Neotec, va a sacar una convocatoria que es Neotec Mujeres, una acción positiva con 5 millones de euros en subvención para empresas lideradas y con equipos que mayoritariamente tienen mujeres, ¿no? Y hablando de esas acciones positivas, ¿no creéis que pueden tener una consecuencia negativa al sentir la sociedad que se le imponen ciertas medidas que en algunos casos podrían ser discriminatorias, e incluso las mujeres mismas pensar que se las ha elegido en algún puesto solo por ser mujer? Tened en cuenta que las medidas de acción positiva no es un asunto solamente de España, no es un asunto solamente de nuestro ámbito, ni solamente de España. Yo recuerdo hace 3 años ya participar en la Unión Europea. Se hacen unas jornadas sobre las sentencias de los diferentes tribunales nacionales y de ámbito europeo, de los avances que ha habido en materia de igualdad, y se hace una revisión. Pues la que hubo hace 3 años, precisamente se hizo un análisis de las medidas de acción positiva o de discriminación positiva en todos los ámbitos, en todo el sector público de diferentes países, y hicieron un compendio además hablando de cómo se estaba instaurando y animando, precisamente porque cuando una situación no es neutra de partida, tú tienes que establecer medidas temporales que corrijan y que ayuden a que esa situación sea de partida. Siempre que tú tengas un apoyo desde el punto de vista de nuestro caso, ¿no? Práctico, de la abogacía del Estado, de la intervención que te diga esto cumple con la norma, está recogido en nuestra ley orgánica, en nuestra Constitución, el cómo hacerlo, el qué, ya sabemos que se puede. El cómo, para que no pase esa línea, tú tienes que llevarlo acompañado de datos. De ese ok a nivel jurídico, y luego a nivel de lo que tú comentas, que no sean las de la cuota, entender que es que ya no vale el decir que no hay mujeres, ¿no? Os hablo de los all-male panels, ya no solamente en el ámbito competitivo, ¿no? De la competitividad, sino vamos a ver cómo puede ser que se siga diciendo en muchos entornos es que no hay mujeres, no es que las hemos buscado, no, pues búscalas mejor. Entonces lo que haces con esas medidas de acción positiva es forzar a algo que luego ya se va a normalizar. ¿Qué nos está pasando? Que ya cada vez más nos chirría, seamos quienes seamos, cuando tú ves una conferencia con todo hombres. Eso ya se ha conseguido ese efecto, ya se normaliza que tiene que haber diversidad. Y es que hay mujeres buenísimas, es que nadie pone en duda que la persona que está elegida ha de ser así. ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, en las Naciones Unidas ya se han marcado que a todos los niveles tiene que haber presencia equilibrada. A niveles directivos, y Carlos, creo que se han marcado que para el 2025 tiene que haber, porque claro, tiene el mismo problema, quienes van llegando arriba son hombres. Entonces, han tenido que forzar para que efectivamente es una medida temporal, abrir ese camino para que esas mujeres estén, pero no estás porque seas mujer, estar porque tu currículum es igual de válido. Lo único que existe un efecto John Jennifer,
que es que nos hace ver que si te llamas John, pues tienes las de ganar, ¿no? A mí me gustó mucho hace unos años que cuando estaba trabajando en el Instituto Europeo de Igualdad de Género, el embajador de España allí comentaba que, dice, joder, pues por fin entendí el tema de las cuotas hablando con la embajadora de Suecia. Claro, ellos y ellas, ¿no? Van una generación por delante en estas cosas. Entonces él dice, yo reconozco mi resistencia precisamente por eso, ¿no? Porque las mujeres tampoco piensen que son las de la cuota. Pero ella le explicaba a él que decía que esto es como un monopolio. Cuando durante siglos has tenido un monopolio de lo público y que ese monopolio se va reduciendo, pero hay todavía ámbitos donde es muy difícil, ¿no? que la pequeña empresa entre, en este caso que las mujeres se incorporen, pues tú tienes que dar unos beneficios, tienes que abrir esa horquilla. Y me gustó el ejemplo porque era una forma de entender que esto es una herramienta temporal, y ahora que hay que hacer mucho de pedagogía para que se entienda y no se malinterprete. Y hablando del equilibrio de hombres y mujeres, nuestra jefa del área técnica, Cruz Méndez, ha detectado que la situación en su área es algo diferente, más diversa respecto a los números nacionales. Y se pregunta, ¿puede ser que el hecho de que sea una mujer la que esté al frente de un departamento aporte a ese departamento mayor diversidad? ¿Tenéis datos reales que corroboren ese hecho? No, yo, o sea, no tengo datos. Sí que es verdad que por lo que yo he podido leer, ¿no? De cuando hablas de los diferentes estilos de liderazgo, por la forma en la que nos han educado, en la que nos relacionamos, las dinámicas sociales, etcétera, se hablan de dos estilos de liderazgo distintos, pero no, yo creo que ahí el género cruza con ese estilo de liderazgo, pero no, yo desde mi punto de vista no hablaría de un liderazgo femenino y un liderazgo masculino, ¿no? Que es un poco en esa línea, decir, oye, se incorpora una mujer y por el hecho de ser mujer se incorpora la diversidad. Yo creo que entrecruza con otros factores, ¿no? Puede ser el factor edad, puede ser el factor cómo nos han educado, el factor actitudes, el factor valores, percepción, etcétera, lo cual afecta a un estilo de liderazgo que puede ser un estilo de liderazgo más jerarquizado, más del, bueno, pues ordeno y mando, ¿no? Y más voy buscando gente similar a mí porque me siento más cómodo en una zona de confort, en mi entorno, o voy buscando diversidad. Pero sí que es verdad que no tenemos datos. A mí me va a interesar mucho uno de los proyectos que estamos trabajando ahora, que va a ser el programa de mentorazgo con perspectiva de género, el poder enfocarnos no solamente en qué necesitan las jóvenes investigadoras, sino también en estudiar esto que comentáis, ¿no? Tener la oportunidad de que los mentores y las mentoras veamos qué estilos personales tienen, ¿no? De liderazgo, y quizá indagar un poco más en ese tema que a mí me parece muy interesante. Yo recuerdo un ejemplo que me ponían a mí hace un tiempo una amiga de una empresa que se llama, de una consultora que se llama Talengo, que ella es especialista en temas de diversidad y liderazgo inclusivo, y nos hablaba de Google. Y nos decía que Google se dio cuenta de que estaba perdiendo beneficios. Empezaron a analizar y vieron que había diversidad arriba, había diversidad en el liderazgo, pero en los equipos de desarrollo, cuando bajaron un poquito, el equipo de desarrollo eran todos ingenieros, hombres, misma edad, mismo perfil. ¿Qué pasó? Que se acomodaron. Y al acomodarse, claro, uno llevaba una idea y a todos les parecía estupendo. Y no había nadie que confrontara o que aportara esa diversidad, ¿no? Y de ahí, bueno, pues como norma marcaron una medida de acción positiva que fue no solamente por género, ¿no? Sino yo creo que es al final esa contribución, que es esa que no tenemos que avanzar, ¿no? Es la igualdad, ¿no? Garantizar la igualdad y apostar por la diversidad. Y a lo mejor eso es lo que le pasa también a las niñas cuando quieren estudiar una carrera científica o de ingeniería, que dicen, está todo lleno de hombres, me va a ser muy complicado, no me animo. Pues yo creo que se llega después, ¿no? Cuando te das cuenta, porque el encontrarte en un entorno depende también un poco de tu actitud y de cómo tú lo percibas. Si tú para ti, bueno, pues ese entorno masculino, yo creo que en el caso del tema de por qué ámbito ir, tiene muchísimo que ver las personas que tengas de referencia, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que tengas referentes diversos, ¿no? Que si tenemos que dibujar a una persona que hace ciencia, no dibujemos a Einstein. Y eso, pues eso, si tú tienes referentes en los libros de texto diversos, ¿no? Tienes más mujeres, tienes más de todo, tienes más ámbitos, pues también les sirven a ellas y a ellos de una inspiración, ¿no? De que yo también valgo. Pero luego aquí tenemos otro tema. Primero, lo que me atrae. Seguimos jugando a cuidar si somos chicas, y si seguimos jugando a construir y destruir si somos chicos, eso
consciente o inconscientemente va a impactar en lo que nos apetece hacer a nivel de deportes, a nivel de hobbies y profesionalmente posterior, ¿no? A nivel de estudios y demás. Eso es lo que me atrae. Pero es que luego además lo que me atrae cruza con lo que soy buena. Y ahí tenemos un problema, y es que desde muy jovencitas, las niñas ya con 6 años, con las mismas notas en matemáticas que sus compañeros, no se ven mejores o no se ven buenas. Ellos, la mitad de ellos, con las mismas notas, se ven que son buenos en matemáticas, y hasta el 70% de ellas no se ven buenas en matemáticas. Por tanto, es una percepción subjetiva. Y ellas, con muy buenas notas, lo que se ven es trabajadoras, pero no se ven brillantes. Y a las ingenierías, ¿quién llega? Las brillantes. Y en cambio ellos, que venían con unas notas medias, se ven capaces. En cambio ellas tienen que ser, no tienen notas medias, es que tienen que ser las top, las que llegan, porque tienes que trabajar muchísimo. Y hay otro elemento ahí que a mí me preocupa mucho, que es el tema de las altas capacidades. En los colegios a ellos les detectan las altas capacidades porque suelen ser hiperactivos, tienen déficit de atención, y las altas capacidades de ellas suelen ir acompañadas de una capacidad de adaptación brutal. Entonces, como el profesorado no sabe con perspectiva de género que ellas van a pasar desapercibidas, el foco de padres y madres, desgraciadamente, que buscamos 3 veces más en Google, es mi hijo superdotado, que si es mi hija superdotada, y que el profesorado no presta atención a ellas porque no sabe esto, pues al final ellas, todo su potencial, y estimularlas y darles seguridad, que luego viene la pubertad y ya sabemos lo mal que lo pasamos todos y todas, todo esto va sumando, ¿no? Para que les atraiga, y sobre todo para que se vean que si quieren, pueden. Y desde la unidad, ¿cuáles son los principales obstáculos que habéis detectado en la carrera de la mujer científica? Pues eso los tenemos muy bien identificados en el estudio, no sé si lo habéis visto, en el estudio que hicimos de jóvenes investigadoras. Hicimos un estudio de situación porque una cosa es la foto fija que vamos teniendo cada 2 años, pero yo creía que ya era importante entrar en los porqués, ¿no? Y entonces lanzamos este estudio, participaron casi 6.000 investigadoras e investigadores de jóvenes, bueno, los jóvenes lo dejamos en torno a los 40 años, porque ahí es uno de los grandes retos que identificamos, es cómo puede ser que no estabilices la carrera, ¿no? Investigadora hasta los 40 años, pues para mí es el gran obstáculo, pero hay también una brecha de género, y la principal es el gráfico de tijeras, ¿no? Es que según van avanzando en la carrera, ellas van abandonando o van ascendiendo a un menor ritmo. ¿Qué identificamos como factores que explican ese abandono? Primero, la conciliación. La conciliación con menores y con mayores, porque cada vez ya no solo cuidas a quien, ¿no? Sino que cuidas a tus ascendientes. Y eso, la carrera investigadora recae, como en el resto de ámbitos, en las mujeres 3 veces más que en los hombres. Y el modelo de familia en España choca de bruces con el modelo de carrera investigadora. Cuando las mujeres salen del mercado laboral, salen de la carrera investigadora, porque tienen, ¿no? que seguir concatenando proyectos, contratos y demás, y además tienen que cuidar, y luego además hay un elemento, que si tú quieres dar una estabilidad a tu familia, necesitas un empleo estable, ¿no? Y eso, una de las cosas que está sucediendo es que cuanto más hombres corresponsables hay que se incorporan al cuidado, más se están dando cuenta del impacto que tiene todas estas dinámicas, ¿no? Toda esta forma de, bueno, el tema de quién cuida. Luego, además, se identificaron otros, pues el tema del acceso a la financiación. El motivo por el que hemos planteado, ¿no? Es una de las prioridades de la ministra, el programa de mentorazgo con enfoque de género, precisamente viene de los datos que tuvimos, y es que ellas identificaban, en mayor medida que ellos, la falta de información. Más que ellos, y a mí me llamó mucho la atención, decir, oye, ¿cómo puede ser que ellos sí sepan más que ellas tienen que saber, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos, qué opciones tienen? Y luego, pues ahí se ha identificado, y ahí queremos hacer un estudio más en profundidad, la tasa de éxito en las convocatorias de proyectos del Plan Nacional de proyectos de I+D+I, de ellas está 5 puntos porcentuales por debajo que la de ellos. En cambio, en las tasas de recursos humanos, las convocatorias de recursos humanos, no hay diferencia. Los datos de científicas en cifras nos muestran que desde 2015 tenemos una tasa de éxito diferente. Entonces, sí que creemos importante ahondar, porque ya la definición de no, es que tu currículum no, porque aquí va el proyecto, va el equipo. Nos parece complicado que si esto se mantiene, ¿no? Varios años, no puede ser el equipo. Hemos identificado en el de jóvenes investigadoras que tienen más dificultades en acceso a la financiación. Otro elemento es la movilidad internacional, muy en línea con quién abandona la carrera para seguir a quién se va. Y ahí en ese estudio aparece, ¿no? Que la movilidad internacional que te exige la carrera investigadora
impacta más sobre las mujeres que sobre los hombres. Y ahí se nos ocurren medidas que estamos estudiando desde aquí, ¿no? Hay una medida que es considerar cuando es funcionario o funcionaria quien acompaña a quien se va, esos años por agrupación familiar que te sumen, que por lo menos no te resten. Hay cosas a las que desde las administraciones o desde el ministerio no se puede llegar, como con los proyectos de familia y cómo decides quién hace qué, pero hay otras cosas que podemos contribuir, ¿no? Y que se pueden buscar formas de beneficiar. Y luego hay otro de los elementos que salió en el estudio, que es el tema del sexismo. En el estudio de jóvenes investigadoras se identificó que el 8,6% de ellas han vivido en algún momento una situación de acoso sexual en el entorno de trabajo. Los datos están en línea con los datos de un estudio que hizo CSIC con todo su personal, donde el dato era un 10%. Para que os hagáis una idea, los datos que hay en la media, en la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales, hizo esta misma pregunta a 42.000 mujeres que participaron en la encuesta de violencia contra las mujeres y de ellas el 55% habían sufrido acoso sexual. De ese 55%, el 32% se había dado en el entorno de trabajo. Por tanto, no es que en investigación se dé más que en otros entornos, es que esto se da en cualquier entorno laboral. Pero eso nos preocupó porque, claro, pues si eres investigadora que estás estudiando la vacuna COVID, no te puedes cambiar a otro equipo. Es decir, esto no puede pasar. O sea, el movimiento Me Too, yo creo que si algo consiguió a nivel social es que nos atrevamos ya a romper el silencio, seamos hombres o mujeres. Esto en mi entorno de trabajo no puedo normalizarlo. La ciencia es un campo de estudio esencial para el progreso y el desarrollo de la humanidad. Si excluimos a las mujeres de este ámbito, perdemos la oportunidad de mejorar la vida de millones de personas. La diversidad entre quienes hacen ciencia puede conducir al conocimiento de alternativas. Cuando se excluye a las mujeres, ya sea de forma intencional o no, la profesión se empobrece. El éxito de la ciencia nunca ha dependido de un solo punto de vista, de una sola herramienta, del pensamiento de una sola persona o de mirar en una sola dirección. Mucho se ha avanzado, pero mucho queda por hacer para alcanzar esa igualdad. Animemos a las niñas y jóvenes de hoy a alcanzar sus sueños del mañana. No dejemos escapar el talento femenino. Conseguirlo es tarea de todos. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María J. Torrens, esperamos que os haya gustado. Comentaros que desde ya tenéis a vuestra disposición la nueva app de Luciérnagas, sencilla e intuitiva, disponible para los Android en Google Play. A través de ella también podéis hacernos llegar vuestros comentarios, dudas y preguntas. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos.